En esta cuarta conferencia, respecto a los enemigos que todos nosotros tenemos, vamos a comenzar a analizar en el capítulo 5 de Mateo, del 38 al 48, de qué forma las palabras de Jesús son una confrontación con los fariseos de su tiempo y con los religiosos y orgullosos del siglo XX. Este pasaje tan maravilloso de Mateo 5, del 38 al 48, fue dirigido, repito, principalmente no a los borrachos, no a las borrachas, ni a las prostitutas, no fue dirigido a los comunistas, ni tampoco a los nietos de Saddam Hussein. Este pasaje fue dirigido a las personas que, creyéndose religiosas, creyéndose buenas, creyéndose que porque nunca han hecho cosas grandes como adulterar, robar, matar, etcétera, etcétera, creían que por esa justicia propia podían ellas entrar al reino de Dios. Entonces Jesucristo comienza a atacar, comienza a confrontar el sistema de los fariseos y de los escribas, los cuales eran sistemas religiosos que tenían su fundamento en el ser humano y no en la Biblia. Una de las cosas más importantes para nuestra vida es que cualquier enseñanza que nosotros oigamos, como por ejemplo la que hace unos instantes nos trajo esta señora a colación de que si los Reyes Magos tenían caballos, si la manzana de Adán era manzana, etcétera, etcétera, si el Señor Jesucristo tuvo más hermanos, que si esto que el otro, cualquier información que nosotros obtengamos que no esté en la Biblia forma parte inmediatamente de las tradiciones y de las leyendas de los seres humanos. Entonces, los seres humanos podemos decir misa, podemos hablar miles de cosas, podemos especular y que sea así y que sea asá, pero cuando venimos a la Biblia tenemos la autoridad de la única verdad absoluta que existe en el universo. Entonces, cualquier verdad, cualquier enseñanza de los hombres que no tenga su base en la palabra de Dios, no puede ser verdad, porque invalida la palabra de Dios mediante una tradición inventada. Vean ustedes en el libro de Filipenses, capítulo 3, que el apóstol Pablo, cuando comienza a escribirles a estos cristianos de la región de Filipos, donde actualmente se encuentra el norte de Grecia, de la península de Acaya, ahí estaba Filipos. Esta iglesia de Filipos era una iglesia que comenzó a ser formada, pero había muchas personas que entraban a la iglesia y comenzaban a decir, bueno, yo siempre he tenido a Dios, yo siempre he tenido a Cristo, yo desde niño fui a misa, yo desde niño crecí en una iglesia protestante, mi papá fue pastor, mi tío fue el obispo, y toda esta gente comenzaba a crecer sin nunca haber experimentado una conversión. Entonces Pablo les dice a estos filipenses en el capítulo 3 algo que los deja anonadados. Y Pablo les dice a los filipenses lo que vamos a leer en estos momentos. Les dice que si alguien podía jactarse, que si alguien podía presumir, que si alguien podía decir, yo voy directo al cielo por mis obras, era él. Y vean lo que dice en el versículo 4 al versículo 9. Y dice Filipenses 3, del 4 al 9, dice Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Aquí nos detenemos. La palabra confiar en la carne significa lo siguiente, significa confiar en cualquier sistema para salvarse que no tenga su origen en la Biblia. Confiar en la carne es confiar en ritos, confiar en ceremonias, confiar en que porque te bautizaron, confiar en que porque te sumieron en el agua, confiar en que porque vas a una religión, X religión, creer que vas al cielo, esto es confiar en la carne. Dice Pablo en el versículo 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel,
de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Fíjense lo que dice Pablo: a mí me bautizaron, me hice la primera comunión, me confirmaron, me fui a de peregrinación. Si tengo que confiar, mi familia era totalmente de Puebla, del abolengo de la religión de México. Si alguien tiene en qué confiar, si alguien es religioso, ese era yo. O sea, todos los ritos de la religión, todas las ceremonias de la religión, Pablo las atravesó. Y vean lo que dice en el versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, o sea, Pablo podía decir, bueno, aquí yo ya compré mi visa al cielo. Yo voy ya derechito al cielo. Yo voy ya de gane. Todas estas cosas, dice Pablo en el versículo 7, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por, ¿qué dice? Fíjense, todas las cosas que aparentemente podrían contribuir para la salvación de Pablo eran consideradas ahora que tenía a Cristo, eran consideradas basura. Nada de esas cosas le pudieron jamás haber servido. Y dice el versículo 9, y aquí está la clave: y ser hallado en él, no teniendo, ¿qué cosa? Mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aquí vemos que el hombre tiene y confía en dos clases de justicia. El religioso confía en la justicia que le da su religión. Y dice Pablo, esa justicia es la justicia de la ley. ¿Por qué se llama la de la ley? Porque tratan de agradar a Dios tratando de cumplir la ley. Y nunca van a poder cumplir la ley porque no ha habido nadie más que Cristo que haya cumplido los 10 mandamientos. Nadie, ni San Bartolomé de las Casas, ni San Martín de Porres, ni San Sor Juan Inés de la Cruz, ni San Cirindano, nadie ha cumplido la ley perfecta. Porque dice la Biblia que puedes cumplir 8 mandamientos y fallar en 2. Puedes cumplir 9 y fallar en 1. Y dice Santiago capítulo 2 que el que falla 1 se hace culpable de los 10. Dios demanda que sea cumplida su ley de una forma perfecta. Esto es imposible. Y como es imposible, para eso Dios mandó al Salvador. Y cuando una persona recibe a Jesucristo, entonces Dios nos lleva a la cruz y nos dice, mira, tú has fracasado, has tratado de portarte bien, has tratado de hacer esto y caes en el pecado y sigues cayendo en el pecado. Entonces dice la Biblia, vamos al Monte Calvario. Y ahí en el Monte Calvario vemos al único hombre que pudo cumplir con una absoluta y totalidad perfección la ley de Dios. Jesucristo es el único ser que jamás se halló en su boca engaño, jamás pecó con su boca, ni con su corazón, ni en pensamiento, ni en palabra, ni en obra. Cuando hablaba Jesús, decía la verdad. Tan decía la verdad que no se han fijado, que no aparece en la Biblia nunca una vez que Cristo haya tenido que pedir perdón por lo que haya dicho a la gente. Jesús no les decía, oigan, perdónenme por lo que les dije ayer, ¿eh? No, porque lo que les dijo fue verdad. Entonces nunca encontrarás que Jesús pidió disculpas, no porque fuera orgulloso, sino porque cuando hablaba y ofendía a la gente se ofendía por la verdad, pero no porque él hablaba con groserías o con malas intenciones en su corazón. Entonces en la cruz nos muestra a Cristo, el cual cuando tú lo invitas a tu vida como Salvador, ¿qué cosa hace Cristo al entrar a tu vida y a mi vida? Lo que hace Cristo es traer a mi vida su justicia. La justicia que Él cumplió con su muerte y con su vida, Él la trae a mi corazón. Y ahora que Él está en mi corazón, Dios me justifica por la fe y me declara justo en base a la justicia de Cristo y no en base a mi propia justicia. Ya que por las obras de la ley, Gálatas 2:16,
nadie podrá ser justificado, porque por las obras de la ley es la condenación del pecado. Entonces, cualquier persona en esta noche o que nos escuche, que trate y crea que puede portarse bien y cumplir y hacer estas cosas para ser aceptado por Dios, se encontrará que lo único que está haciendo es seguir el camino de los fariseos. Entonces, cuando Cristo vino al mundo, los fariseos cumplían la ley, estaban bautizados, circuncidados, iban a sus religiones, y Cristo les dice: oísteis que fue dicho, aborrecerás a tu enemigo, ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os ultrajan, orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Cristo comienza entonces a penetrar en el mundo de las actitudes internas y a comenzar a revelar que las cosas externas del ser humano delante de Dios no tienen ningún significado. Dice aquí en Filipenses, en el versículo 9, que Pablo quería entonces ser hallado en él, en Cristo, y Pablo no quería ser hallado en él con su propia justicia, sino la justicia que es por la fe de Cristo. ¿Cómo puede entonces el hombre ser justificado delante de un Dios santo? ¿Por las buenas obras? No. ¿Con peregrinaciones? Tampoco. ¿Perteneciendo a una religión? Tampoco. ¿Cómo puede ser el hombre justificado? La Biblia lo dice, Romanos 5:1, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación es la obra de Dios, donde Él declara al pecador justo, como si nunca hubiera pecado, en base a la muerte de su Hijo Jesucristo. Ahora veamos Mateo capítulo 5, donde el Señor Jesucristo, antes de decirles a los fariseos el pasaje que estamos estudiando de capítulo 5, el 38 al 48, anteriormente en el capítulo 5 de San Mateo, el Señor Jesucristo delinea la norma de Dios en las famosas bienaventuranzas. Dice el capítulo 5 de San Mateo, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y comienza Jesucristo a nombrar el primer paso, el segundo paso, el tercer paso, el cuarto paso, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo y el noveno paso al reino de Dios. Y Jesucristo comienza a decirle a la gente, bienaventurados, y se repite, bienaventurados, 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 más de 10 veces. ¿Qué significa la palabra bienaventurados? Es la palabra griega makarios, y significa dichosos y felices. Cristo sabía que la gente estaba creyendo que si tenían dinero, que si tenían trabajo, que si eran religiosos, que si tenían mujeres, que si tenían alcohol, que si podían robar, eran felices. Y Cristo dice, esta es la forma en que ustedes creen que se puede ser dichosos. Pero yo les digo, y vean ustedes, la forma, queridas personas que nos visitan en esta noche, la forma en la que tú puedes ser verdaderamente dichoso en esta vida. Y el primer paso para la felicidad está en el versículo 3. Bienaventurados, o sea, dichosos y felices, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuál es la primera cosa que tienes que hacer para ser feliz en la vida? ¿Cuál es el primer paso para poder ser feliz? Escuchen, tú no puedes tener el segundo paso que vamos a leer, ni el tercero, sin haber cumplido el primer paso, ser pobre en espíritu. Los fariseos eran lo contrario. Los fariseos creían que estaban ricos espiritualmente. Se sentían orgullosos con su religión. Yo no necesito a Dios. Yo siempre he creído en Dios. Yo cumplo con mi iglesia. Yo hago esto. Yo doy limosna. Yo nunca me he portado mal. Entonces ellos tenían sus manos llenas y llegaban con Dios y le decían a Dios, mira Señor todo lo que te vengo a ofrecer mi bautizo, mi primera comunión, mi peregrinación, y con esas manos llenas demostraban su falta de humildad. A Dios no podemos venir con las manos llenas, a Dios tenemos que venir sin nada que ofrecerle. Señor, no te puedo ofrecer nada porque sé mi pobreza espiritual.
Vengo tal como soy de pecador. No te puedo ofrecer nada. Vengo con las manos vacías para que tú, Señor, me des el regalo de vida eterna que es Jesucristo. Entonces, si tú vienes a Dios tratando de ofrecerle algo, Dios te va a rechazar. Pero si tú te reconoces en esta noche como estás vacío y pobre y desamparado, y aunque tengas muchas cosas, internamente eres una pobre persona, miserable, desnuda y vacía, entonces Dios te dice, estás en el primer paso para ser feliz. Porque lo opuesto a la pobreza espiritual es el orgullo espiritual. Esa gente orgullosa que se cree y pisotea los derechos de todos y que porque tienen dinero, porque tienen ojos azules o porque tienen coche, porque tienen casa o porque tienen aquello, porque tienen esto, comienzan a ver a los demás como sus súbditos. Como ve Hussein a todos los demás del mundo ahorita, en ese momento estás en lo opuesto a ser feliz. Esas personas son inmensamente miserables, desgraciadas, infelices y vacías con Dios. A continuación, Jesucristo dice, cuando una persona ha reconocido que es pobre en espíritu, viene el segundo paso. Bienaventurados, dichosas y felices los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Yo recuerdo antes de convertirme que me prometí a mí mismo, cuando tenía yo 15 años, me prometí no llorar. Porque siempre me dijeron, los hombres no lloran. Y nada de llorar, y aguántese, y relacionamos el aguantarse con el macho y con ser hijos, ¿verdad?, de Rambo, pero cuando nos damos cuenta que es todo lo contrario, descubrimos que hasta la misma ciencia ha comprobado que las personas que se reprimen y no lloran, algún día comienzan a exteriorizar todo lo que han reprimido de sus sentimientos, y hasta muchas se desmayan, a otras les dan ataques, otras comienzan a tener una conducta inestable psíquica, y su origen podemos trazarlo a que cuando eran niños o jóvenes comenzaron a aguantarse, a no exteriorizar el llanto que es tan saludable para la vida cristiana y para la vida física también. Entonces Cristo dice que en segundo lugar, el paso a la felicidad es llorar. Ahora, ¿Cristo estará refiriéndose a los que lloran porque les robaron su coche? Dichosos y felices los que lloran por cualquier cosa, ¿eso dice la Biblia? Dichosos y felices los chillones, tampoco dice eso, ¿verdad? Cuando Jesucristo dice dichosos los que lloran, se está refiriendo a que una vez que te das cuenta quién eres delante de Dios y ves tu pobreza espiritual, lloras por tus pecados. Dichosas las personas que cuando pecan lloran. Dichosas las personas que cuando ofenden a Dios se les salen las lágrimas y te hincas en tu casa y le dices, Padre Santo, qué mal me siento. Padre Santo, he pecado contra ti son mis pecados. Y le puedas decir, lávame y perdóname, Señor. Y dice la Biblia que son dichosas estas personas. ¿Por qué creen que son dichosas? Ahí lo dice Cristo, porque solo ellas serán consoladas. Dios es el Dios de consolación, el Padre de misericordias y de toda consolación, que consuela a los humildes. Pero aquel que no, yo anoche con sus amigos hoy, ¿con quién crees que anduvimos anoche? ¿Con quién, compadre? Pues nos fuimos con esta muchacha y nos agarramos una gringa y nos fuimos a Tequesquitengo y me emborraché. Y en lugar de llorar y darse cuenta de lo miserables que son, se divierten con el pecado y con sus maldades. Y roban y pisotean y frustran y todo. Y más duros están. Esas personas no pueden ser felices. Cristo dice, dichosos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y es maravilloso cuando después de que pecamos delante de Dios, con un corazón contrito y humillado, le pedimos perdón a Dios y sentimos una paz. ¿Qué paz tan grande se siente cuando uno peca y saberse perdonado por el Dios de la Biblia? Vean lo que dice en el Salmo 51 el rey David, después de que pecó gravemente contra Dios. El pecado le secó los huesos. El pecado lo hizo enfermar. El pecado nos enferma, nos entristece, nos roba el gozo, nos quita la paz. El pecado nos llena de ansiedad, nos vuelve irritables, nos vuelve materialistas, nos vuelve insolentes con la gente, nos vuelve insolentes con nuestra familia, le gritas a la esposa, pisoteas a tus hijos, pisoteas los derechos de los demás. Eso es lo que el pecado hace. Y dice el rey David en el Salmo 51, en el versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente.
Nadie puede tener gozo sin haber sido perdonado. Y tú te vas a dar cuenta que cuando tú pecas, hermano en Jesucristo o hermana cristiana, cuando tú y yo pecamos, inmediatamente lo primero que desaparece de nuestra vida es el gozo. Y esto lo puedes ver claramente en el rostro. Un cristiano que camina en el Espíritu, un cristiano que todos los días viene a la cruz del Calvario a ser lavado con la sangre preciosa de Jesucristo, es un cristiano que cada día disfruta y lo vive intensamente porque cada día es un banquete para él. Ese gozo solo puede venir de un corazón que ha hecho la paz con Dios. Y así Jesucristo, regresamos a Mateo, ya no quiero seguir leyéndoles más para no detenernos en las bienaventuranzas, pero Jesucristo comienza a delinear entonces la norma de Dios. Dichosos y felices los pobres en espíritu, felices los que lloran, felices los mansos, felices los que tienen hambre y sed de justicia, felices los misericordiosos, felices los de limpio corazón, felices los pacificadores, felices los que padecen persecución, etcétera, etcétera. Y los fariseos comienzan a oír a Cristo, y cuando comienzan a oír que dice, felices los que lloran, dicen los fariseos, pero esto es totalmente improcedente. ¿Cómo puede ser una persona feliz la que llora? Todo lo contrario, el que es feliz es el que no llora. ¿Cómo puede una persona ser feliz cuando la persiguen? Y Cristo dice que somos felices cuando nos persiguen. ¿Cómo puede una persona ser mansa y ser feliz si la vida dice, tú sé macho y no te dejes, compadre? No te dejes, chuchita, si tu esposo te da un sartenazo, dale tú también y quémale los frijoles. No seas mansa ni seas mensa tampoco. Pero la norma de Dios es diferente a la norma humana. Porque mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Cristo en Mateo 5, del 1 al 11, delinea la norma de Dios. Y entonces, en el capítulo 5 del versículo 21, después comienza a comparar, una vez que da la norma de Dios con las bienaventuranzas, Cristo comienza a comparar el camino de la felicidad con el camino de la infelicidad de los religiosos. Y les dice en el versículo 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Luego más adelante Cristo dice en el versículo 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces Cristo comienza a decirles, ustedes tienen una norma, un parámetro, las cosas externas. Y hay muchos de ustedes, les dice Cristo a los fariseos, que están el domingo en misa y toman la comunión y el martes se van con su amante. El miércoles se van con otra, el jueves roban en su oficina y el domingo están otra vez en la iglesia. Y ante los ojos de la sociedad la gente dice, pero don Juanito, don Panchito, fulano de tal, tan bueno con su esposa y siempre va a la iglesia, etcétera, etcétera. ¿Y qué tal el día del juicio? Que Dios le diga, Juanito y Panchito, apártense de mí, malditos al fuego eterno, sepulcros blanqueados, hipócritas, delante de los hombres vivieron con la apariencia de piedad, pero yo, el Dios de la Biblia, que escudriño la mente y el corazón, yo supe que ustedes internamente, aquí adentro, vivieron podridos. Cristo entonces dice que no es necesario irte para acostarte con otra mujer que no sea tu esposa, para que seas adúltero. ¿Cuánta gente, delante de la gente, yo no me he ido con nadie ni con mi esposa, pero cuántas revistas pornográficas, cuántos videos pornográficos, cuántas mujeres en la playa y en la calle se las comen con los ojos, la desean con el corazón, y aunque no la toques ni te vayas con ella físicamente, ahí en tu corazón eres un adúltero.
¿Cuántos de ustedes no han matado a nadie? Y dicen, no, los que están en el reclusorio, ahí sí están los malos, los asesinos, los parranderos. Yo nunca he hecho nada, no soy ni marihuana, no soy ni adúltera, etcétera, etcétera. Gracias, Señor, porque soy limpia delante de tus ojos. Y la Biblia dice que los que están allá son los que fueron agarrados. A lo mejor tú no has sido agarrado, por eso no estás en el reclusorio oriente. Muchos de ustedes no han adulterado, dice Cristo, porque a lo mejor no han tenido la oportunidad de adulterar. ¿Qué tal si te fueras en tu coche y te agarra la lluvia y te levantas una muchachita jovencita y te la llevas por ahí y tu esposa no está por acá en México y anda por otro lado? ¿Qué tal si se te presenta la oportunidad? ¿Cómo reaccionarías? Ahí está lo que Dios está dándonos a entender. Muchos de nosotros no hemos adulterado, no hemos robado, porque a lo mejor no hemos tenido la oportunidad. Pero ¿qué tal cuando venga la oportunidad? ¿Pasarás la prueba? ¿Pasaré yo la prueba? Eso es lo que a Dios le interesa. La actitud de nuestro corazón, la santidad está aquí adentro, no afuera. Si aquí adentro, dice Proverbios, sobre toda cosa, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si aquí guardamos dentro nuestra vida interior, si aquí adentro de nuestra vida somos santos, si aquí dentro de nuestra vida sacamos pensamientos y sacamos cualquier cosa que ofende a Dios, entonces cuando venga la tentación, se estrellará porque dentro somos fuertes. Pero si aquí adentro somos débiles, no podremos tampoco detener la tentación, porque solo la fortaleza interior es la que nos da la fuerza exterior para vencer el pecado. Jesucristo, pues, denuncia a los fariseos y comienza a decirles, ustedes no están viendo más que las cosas externas como el odio, la amargura, etcétera, etcétera. Y Cristo dice, pero yo veo dentro de ustedes la sed de venganza. ¿De qué te sirve, dice Cristo en esta noche? Ir a misa, ir a la iglesia protestante o católica o mormona o ser testigo de Jehová. ¿De qué te sirve tener X religión si en tu corazón tienes 2 años que no perdonas a tu esposa? Tienes 3 años que no perdonas a un ex marido. Tienes 4 años que no perdonas a un cuñado tuyo. ¿De qué te sirve tu religión? Dice Dios, yo veo lo que está dentro de ti, la verdad, la sinceridad, el amor no fingido y el perdón. Por eso es que cuando venimos a Cristo, el amor entre nosotros, dice la Biblia, no sea fingido. Antes de ser cristianos, qué hipócritas éramos, ¿verdad? ¿Con cuánta gente? ¿Cómo estás, Juanita? Muy bien, pásale a la casa, etcétera, etcétera. Y se iba y comenzamos a tijeretear a la gente y a cuchillarla y nos las encontrábamos y nos llevábamos con ellas porque eran ricos o porque era mi patrón o porque, etcétera, etcétera, por conveniencia, por intereses. Y nada más, doña Panchita, que ya no va al club de su niña donde iba yo porque ya no tienen dinero, le dejé de hablar. Qué hipócrita amor, ¿verdad? Poder buscar a la gente por lo que tiene, porque van a nuestro mismo club y no porque son verdaderamente hijos e hijas de Dios. Cuando venimos a la Biblia, dice la Biblia que el amor entre ustedes sea no fingido, no de la boca para afuera, que cuando yo saludo a un hermano allá afuera y que le diga, ¿cómo está doña Juanita? ¿Cómo está doña Panchito? Que se lo diga con todo corazón, que de veras realmente yo ame a ese hermano y que esté dispuesto a sacrificarme por ese hermano. Hasta que no haya esa actitud en mi corazón, sigo siendo un hipócrita. Y esto es el mensaje de Jesús. El sistema de los judíos, solamente la religión trata con las cosas de afuera, el cristianismo trata con la gente que vive una vida santa interiormente. Ahora Dios, vean ustedes en Isaías capítulo 64, en el Antiguo Testamento, ya comenzaba a través de sus profetas denunciar Isaías 64. Versículo 6. Ya comenzaban los profetas a revelar la condición del ser humano. Y vean ustedes el diagnóstico de Dios de acuerdo a Isaías 64, 6. Desde luego que este diagnóstico es para la gente que no es cristiana. Cualquier persona en esta noche que no tenga la conversión en Cristo verdaderamente, no importa que seas católico, protestante, testigo de Jehová, mormón, o judío ortodoxo, o maometano, o musulmano, sintoísta, o judío, no importa la religión que tengas, mira lo que dice Dios en Isaías 64:6. Si bien todos nosotros, vean la palabra todos, o sea, no hay excepción,
Somos como el clarasol, dice. No, dice lo opuesto. Somos como suciedad. Ahorita va a pegar a alguien un grito. Yo, sí, tú. Somos como suciedad y todas nuestras justicias, o sea, dice Dios, todo lo que ahorita me traigas, Señor, fui al asilo de ancianos, Señor, ayer regalé mi casa a los pobres, Señor, hice un convento para las monjitas, todo lo justo que tú creas que es justo, fíjate lo que dice Dios, no me echen la culpa a mí ni se peleen conmigo, lo dice la Biblia, es como trapo de inmundicia. Y todos nosotros caímos como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Esta es la radiografía de Dios. Y a mucha gente no le gusta. Y yo entiendo por qué no te gusta. Por la misma razón de que si tú vas al médico y por afuera te sientes bien, ¿cómo salió, doctor? Muy mal. Pero ¿cómo, doctor? Mire mis dientes blancos, no, mis orejas sanas, mi pelo no se me cae y estoy fuerte. Señor González, usted tiene cáncer. Pero no es posible. Aquí está, la radiografía no inventa. Por afuera usted creyó que estaba bien, pero los rayos X han penetrado por toda su carne y han llegado a lo más íntimo, lo que nadie puede ver. Y los rayos X dicen, señor González, usted tiene cáncer. Así Dios penetra lo más profundo de nosotros y nos dice, ustedes están enfermos espiritualmente, necesitan un Salvador. Y tú le dices al doctor, pero doctor, ¿me puedo poner curitas? Ponte curitas, échate alcohol, mertiolate, lávate con lejía, con clarasol, con pinesol. El cáncer no se te puede ser curado. El cáncer tiene que ser extirpado y sacado del organismo. Y así nos dice la Biblia, ustedes están cancerosos, vivimos en pecado, y ponte una religión, y ponte protestante, ponte católico, ponte lo que quieras. Ninguna religión te extirpa el pecado, solo la sangre de Cristo. Y este es el mensaje de la Biblia, que para esto Dios envió al Salvador, para que nosotros pudiéramos ser lavados, limpiados, santificados y justificados por medio de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y para acabar, vemos nosotros, al confrontar Cristo a los orgullosos, de qué forma en Mateo 5 del 38 al 48 al 42, vamos a leerlo. Mucha gente podría decir lo que yo dije, lo que muchos dicen en esta noche. ¿Qué acaso Cristo quiere que todo el mundo me use de trapeador? Escuchen estas palabras sin ser cristianos. Oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. A ver, ¿quién hace esto? Es más, cuando yo oí estas palabras por primera vez en mi vida, antes de ser cristiano, me enojé contra la Biblia. Y yo dije, esto es una locura. A mí esto es para los mensos, no para los mansos, para los tontos, para la gente que se quiere dejar, porque en esta vida solamente los que se defienden y hacen valer sus derechos son los que pueden. Como dice, el que no tranza, no avanza. Este es el parámetro del mundo. Y cuando yo esto dije, no, conclusión, nunca seré cristiano. Así dije yo. Entonces me endurecí y me hablan de la ley y nada más oía la Biblia y yo decía, no, si yo soy cristiano, tengo que voltear a otra mejilla y eso nunca lo voy a hacer. No quiero nunca que la gente me use de trapeador. No es verdad. Es que estamos oyendo un reto y un desafío que no es posible responder a él en el poder humano. Necesitamos una fuerza sobrenatural, de eso se trató la clase pasada, el jueves pasado, y para eso necesitamos que entre el Espíritu Santo a mi vida y Él comience a matar, ¿qué cosa? Mi yo, mi ego, y comience poco a poco a dejar que viva Jesucristo y poco a poco a vivir menos yo. Y en la medida que Cristo vive mi vida, es en la medida que descubriré la felicidad. El camino de la grandeza se encuentra en la muerte a nuestros derechos y en ceder nuestros derechos al Hijo de Dios. Entonces, ningún sistema religioso podrá jamás tratar de poder cambiar la naturaleza pecaminosa y por esta razón Jesucristo, quiero acabar con esto, contó una historia. Y les dijo a los discípulos,
Una señora llegó a la iglesia y pasó hasta el frente y dijo, gracias, Señor, porque no soy borracha, ni marihuana, ni hermana de Caro Quintero, ni parrandera, ni nada. Gracias, Señor, gracias, gracias. Y dice Cristo que también llegó otra señora, que ni siquiera se atrevió a pasar hasta el frente, sino que hasta atrás de la iglesia se golpeaba el pecho y decía, Señor, sé propicio a mi pecadora. Cristo les preguntó a sus discípulos que quién creían ellos que delante de Dios había sido justificado. Y la misma pregunta les hace la Biblia a muchos de ustedes en esta noche. Con esta historia ustedes aprenden lo que hemos hasta este momento explicado. No se necesita ser muy inteligente para contestar. La señora que reconoció su pecado delante de Dios. Porque Cristo no vino por los sanos, vino por los enfermos. No vino para aquellos que dicen, no tengo necesidad de médico. Vino para aquellos que en esta noche se han visto como Dios te ve. Como suciedad, vacío, desnudo, ciego, alejado, desorientado, confundida, amargada, con sed de venganza, etcétera, etcétera, etcétera. Y si tú en esta noche te pones de acuerdo con Dios y le dices, sí es cierto, sí es cierto, sí es cierto, ya no puedo negarlo. Dentro de mí me estoy ahogando en mis ideas de venganza, en mi amargura, en mi odio, en mi fariseísmo. Dios en esta noche te dice, dichoso y feliz, porque has dado el primer paso para la felicidad. Has reconocido que delante de mí todos son pordioseros. Y yo te puedo vestir y te puedo dar muchas riquezas y te puedo llamar mi hijo y mi hija si tú en esta noche tan solo crees lo que yo hice por ti en una cruz. Y si alguna persona en esta noche quisiera confiar en esa cruz y no en la religión, en la persona de Cristo y no en ningún ser humano, y aceptarle por la fe en tu corazón, en esta noche has dado el segundo paso para ser feliz, llorar por tu condición delante de Dios. Qué tremendo es verte por primera vez tal como estamos y como estábamos muchos de nosotros, descargados y de tantos pecados que íbamos caminos, éramos malditos e íbamos por el camino de la maldición. Quebranto y desventura era nuestro camino, donde pasábamos, como decía el dicho, no volvía a crecer la hierba. Ese era el camino de muchos de nosotros, mas fuimos lavados y perdonados por un Dios que entregó a su Hijo Jesucristo por nosotros. Y tú en esta noche puedes salir por esa puerta como si te hubieran quitado una mochila y un peso enorme de tu espalda. Tú puedes salir en esta noche libre. Puedes en esta noche decirle a Cristo, Señor, ten misericordia de mi pecador. No tengo nada que ofrecerte, no hay ninguna obra buena que te pueda decir, me siento orgulloso de ella. Padre Santo, recíbeme así como estoy, de limosnero y pordiosero delante de ti, para que puedas en esta noche entrar al reino de Dios. Inclinemos nuestras cabezas y despidámonos en oración. Así con tu rostro inclinado, te pido, persona que nos visitas, o tal vez ya tienes varios estudios asistiendo, que te veas como Dios te ve, que por primera vez en tu vida dejes el orgullo religioso, el orgullo racial, el orgullo económico, y que delante de Dios te des cuenta que es una tontería creerse algo, porque no somos nada ante sus ojos. En esta noche tú no puedes seguir creyendo que porque perteneces a tal o cual religión vas camino al cielo. La Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La Biblia dice que Jesucristo tuvo que morir para que Él con su muerte y con su sangre pudiera redimirnos, rescatarnos, vestirnos con vestiduras de justicia, con vestidos blancos hechos por Dios y no por nosotros.
La Biblia dice que no hay ningún otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, más que en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo es el Mesías, el enviado de Dios para tu salvación y mi salvación. Y en esta noche, si alguien quiere golpearse el pecho en su corazón en silencio y reconocer que Dios tiene que tener misericordia de ti para perdonarte, porque nunca por tus buenas obras podrías entrar al cielo, acéptale a Jesucristo en esta noche y pídele que te saque ese cáncer con el cual naciste y nací. Ese cáncer de pecado que con nada puede ser quitado más que con la muerte y la sangre de Cristo. Y Dios quiere en esta noche hacer una operación quirúrgica en tu vida. Dios quiere que le permitas meter el bisturí en tu corazón y arrancarte ese corazón de piedra que tienes, ese corazón tan duro que tienes, y permitir que Él te haga un trasplante y te ponga un corazón de carne, que sienta y que ame a Dios y que guarde sus mandamientos. ¿Qué tengo que hacer, preguntarás, para poder ser cristiano? Para tener la seguridad de entrar al reino de Dios. Número 1, la Biblia dice, arrepiéntete de tus pecados. Reconoce que eres como la suciedad, que lo mejor que hayas hecho en tu vida delante de Dios no sirve, porque si por las obras pudiéramos ser aceptados, ¿por qué entonces tuvo que morir Jesucristo? Arrepiéntete de tus pecados y reconoce que tu vida es y vive manchada de pecado. En segundo lugar, cree nada más con todo tu corazón en la muerte de Jesucristo, en su sangre derramada y en el perdón que existe mediante su resurrección. Y dile a Jesús ahí desde tu lugar en este momento: mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mí. Perdona toda mi vida, porque esta noche creo, de acuerdo a tu diagnóstico, que estoy sucia delante de ti, que eres un Dios santo. Ahora te pido que me laves mi corazón. Te pido, Señor, que perdones mis pecados en base a la muerte de tu Hijo Jesucristo. Te pido que en esta noche entres a mi corazón, Señor Jesús. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y te pido que me ilumines y me muestres lo que es agradable delante de ti. Y también que me des el poder para perdonar a mis enemigos, para vivir una vida tan sobrenatural que no podría vivir en mis 5 sentidos. Te pido, Señor, que hagas tu obra en mi vida y que me ayudes a ser la persona que tú quieres que yo sea. Porque todo esto te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.